Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a conversar acerca de lo que se considera o que se llama raza y etnias. Vamos a aclarar algunas ideas erróneas que quizás la mayoría de la población tiene y que, por supuesto, desde el punto de vista científico o académicos es otro concepto totalmente diferente. Vamos a aclarar las definiciones de lo que es raza, lo que consideramos etnias o grupos étnicos, nacionalismo, etcétera, etcétera. Primeramente, la definición de raza de acuerdo a la antropología es que simple raza es el concepto de ¿qué llamamos raza? Es simplemente una construcción social, no es algo biológico. Raza es simplemente una construcción cultural que varía de país a país, de cultura a cultura. O sea, no es algo biológico. La gente cree que raza es, por ejemplo, ve a una gente con el color oscuro y bueno, le dice que la raza negra, o alguien le dice no, la raza amarilla o la raza roja, o cree, por ejemplo, que el pueblo judío es una raza, o cree que, por ejemplo, los chinos son una raza, o todos estos son simplemente construcciones sociales, culturales, son totalmente erróneas, nada que ver con lo que realmente es raza, porque raza no es algo biológico, no es algo como en este caso una categoría que alguien dice que por el color de la piel ya dice que es una raza diferente. Eso es totalmente arbitrario, es asignar una definición, o es en este caso como mismo se puede juzgar a un individuo por el color de los ojos, o por el color del pelo, o por la estatura, en este caso son diferentes categorías. Por tanto, no se puede juzgar a un individuo por el color de su piel y decir que de forma biológica pertenece a una raza diferente. Estos son totalmente errores, ideas erróneas que están en la sociedad. Raza no es nada de biología, ni de cómo la persona parece, de qué color que tiene, o el pelo, los ojos. No. Raza son construcciones sociales, como vamos a explicar un poquito más adelante. Ahora, ¿de dónde vienen estas definiciones entonces? De que uno cree que porque que dice, bueno, la raza amarilla, o la raza negra, o la raza esta. ¿De dónde vienen esas categorías de juzgar a las personas o asignar categorías debido al color de la piel? Esto lo podemos trazar hasta la Edad Media, pero también principalmente hay dos teorías grandes, fundamentales, que la primera va a aparecer en el año, por ejemplo, tomando como base aquí en los Estados Unidos, va a aparecer en el año 1758, que es lo que se llama Linnaeus, donde se hace una definición de las diferentes razas humanas como americanos, asiáticos, africanos y europeanos. Y tenemos también las 5 categorías de raza que van a aparecer en el año 1795, las llamadas 5 categorías de Blumenbach. Y la primera, según esta definición de este individuo, es lo que él llama la raza blanca o caucásica, lo que él llama la raza amarilla o mongoloide, lo que llama la raza como carmelita, que es la raza malaya según este individuo, y también lo que llama la raza de Etiopía o la raza negra, y la raza roja o americano, hablando de los indios americanos, etc. Entonces, estas son una serie de características que se llaman las 5 características de Blumenbach, que otra vez, de ahí que vienen todas estas ideas erróneas, porque estaban totalmente errados en este tipo de asignar razas debido al color de la piel de la gente, decir que porque es blanco, rojo o negro, no sé qué, todos son errores que lamentablemente han continuado en la sociedad hasta nuestros días, pero que gracias a la ciencia, gracias a la antropología, a los diferentes estudios, nos hemos dado cuenta de que raza no tiene nada que ver con la biología del ser humano, sino que son categorías sociales, culturales que uno mismo se inventa y que ha asignado erróneamente en el pasado. Vamos a explicar que estas diferentes colores de la piel, por ejemplo, en los individuos, son simplemente las respuestas de adaptación del ser humano en diferentes zonas. Esto se llama lo que en inglés llaman climb, que son simplemente es el cambio gradual en este caso, de las respuestas de las diferentes especies en ciertas zonas geográficas del mundo, que debido al clima, debido al sol, debido a la atmósfera, debido a lo que come, lo que consume, etcétera, etcétera, muchos factores que van a causar estas diferencias o estas características, como pueden ser diferentes tonalidades de la piel,
como pueden ser también, ya mencioné, diferentes colores de los ojos, estatura, tamaño, pero no podemos decir que una gente porque es más pequeño es otra raza, o porque tiene los ojos de un color diferente, que si lo tiene negro, que si tiene los ojos verdes es otra raza. Son disparates. Esto no tiene nada que ver con la biología. Son errores de interpretación que están en la mayoría de la humanidad hoy, pero que vienen de estos científicos del pasado, pero que hoy día se han desechado estas definiciones, porque no son correctas. Entonces, lamentablemente otra vez, debido a estas ideas, es que lamentablemente a través de la historia hemos tenido diferentes sociedades, individuos, donde se han marginalizado diferentes personas por el color de la piel, se han esclavizado a otros, se han discriminado, toda una tragedia debido a estas definiciones erradas. Entonces, aquí hay algo importante que mencionar en cuanto a la raza y todas estas diferentes características que observamos en los seres humanos. Y aquí podemos hablar acerca de lo que se llama el phenotype y genotype en inglés, que habla acerca de estos de los genes y lo que se llaman los alleles que encontramos en las diferentes células, etcétera, etcétera. Primeramente, ¿qué son los genes o qué es un gen? Primeramente podemos decir que son unidades de ADN que transmiten, en este caso, información genética. O sea, que son códigos que, en este caso, tienen una función específica, en este caso, de las proteínas que se encuentran dentro de las células. Y estos genes transmiten información genética dentro de diferentes células. Ahora, dentro todavía de una categoría es lo que se llaman las alleles, que son diferentes formas o grupos de genes que encontramos y que producen diferentes versiones o tratos dentro de la célula. Tenemos entonces lo que se llama los phenotypes, que simplemente son diferentes sets o composiciones de alleles que se encuentran dentro de la célula y que van a variar la composición genética de diferentes individuos, de diferentes seres humanos. Y tenemos lo que llaman los fenotipos o phenotype, que son simplemente los tratos que uno puede observar a simple vista en los diferentes seres humanos, las diferentes características físicas que uno puede observar en diferentes individuos, que se deben en este caso a la producción de unos más de los genes que están en este caso que forman parte de las proteínas dentro de la célula. Por tanto, aquí podemos llamar lo que se llama poligénico. Poli significa mucho. En este caso, génicos viene de los genes, muchos genes. ¿Y qué es esto? Simplemente son los diferentes tratos o observaciones que podemos en este caso observar cuando hay diferentes fenotipos presentes. O sea, son estas características que son observables a simple vista, como pueden ser, ya mencioné, estos muchos fenotipos que nos permiten observar, por ejemplo, individuos que tienen diferente tamaño, que tienen diferente color de pelo, diferente color de los ojos, diferente color de la piel, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que llamamos los fenotipos. Y aquí podemos decir que ¿por qué hay diferentes individuos con diferentes colores de piel y diferentes colores de ojos, etcétera? En el caso de la piel se debe a la producción de melanina, donde en este caso los diferentes genes controlan la producción de melanina, y podemos decir que, por ejemplo, cada gen tiene en este caso dos formas en este caso de compuestos de alleles que van a propiciar la producción de melanina. Dos variaciones, una o puede producir más, que en este caso va a causar un color más oscuro en la piel de la persona, o menos, que va a causar en este caso un color más claro de la piel de la persona. Entonces, esto otra vez ya mencionado que se debe a las diferentes zonas geográficas donde vive un individuo, el clima, los alimentos de consumo, la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, también ya hemos mencionado de que la raza otra vez no tiene nada que ver con esto que ya he descrito. La raza, como la definición de raza de acuerdo a la antropología, es una categoría social. No es algo biológico, como la gente piensa, sino que raza es una construcción, un invento de la sociedad, de la cultura de un pueblo, que varía de lugar a lugar. Por ejemplo, como lo definiría el historiador Robin Kelley, donde él simplemente dice que el racismo no se trata acerca de cómo uno parece, sino que más bien es como la gente
te define a ti como individuo por la forma en que luces. Eso se llama racismo, de acuerdo a este individuo. Juzgar a la persona por la forma en que parece físicamente, juzgarlo por el color de sus ojos, por el color de la piel, por el color quizás del tamaño, estatura. Hay diferentes formas de racismo en este caso. Y otra vez son todos conceptos erróneos. Juzgar a un individuo por la manera en que uno lo observa es totalmente erróneo. Ya hemos mencionado que esto se debe a diferentes cambios y situaciones en diferentes zonas geográficas del mundo. Pero no es nada biológico, no es algo biológico, sino que es un invento cultural, social de los diferentes grupos y naciones. Ahora pasemos a hablar acerca de los diferentes grupos étnicos, qué es una etnia, y las diferentes definiciones que están relacionadas con estos conceptos. Primeramente, ¿qué es un grupo étnico? A este respecto, podemos hablar que son simplemente una distinción de personas, distinciones que se hacen en este caso basados en lenguaje, religión, experiencia histórica, geografía. En este caso también podemos hablar de las creencias compartidas que tienen ciertos individuos o un grupo dentro de una población, los valores, los hábitos, costumbres. Podemos también decir que un grupo étnico son aquellas personas que se diferencian a sí mismos de otros grupos étnicos. Por tanto, podemos decir que dentro de los grupos étnicos hay una variedad inmensa, porque podríamos ir desde los grupos, por ejemplo, quizás religiosos y aún dentro de religiones específicas, por ejemplo, grupos cristianos, donde dentro de cada grupo cristiano puede haber cierta religión en particular, por ejemplo, o un grupo étnico, por ejemplo, también podría ser el pueblo judío, donde es un pueblo que se distingue, como ya mencioné, por el lenguaje, por la cultura, por la historia, por la geografía. Todos estos son aspectos. También un país. Y dentro de un país puede haber diferentes grupos étnicos, personas, como ya mencioné, con diferentes antecedente histórico o en este caso común, un lenguaje, unos valores similares, comunes, que los diferencian, por ejemplo, de otros países o de otros grupos. Entonces esto es significativo que mencionar. También ahora podemos hacer una comparación aquí entre raza y, en este caso, etnia. Primeramente, volvemos en este caso a aclarar algunas dudas en cuanto a raza. ¿Qué entendemos por raza? Primeramente, la raza es simplemente un sistema de clasificación que se deriva de lo que ya hemos conversado del Linnaeus y las teorías de Blumenbach, que ya hemos mencionado que no son correctas. También raza está basado simplemente en las diferencias superficiales, en este caso de los fenotipos. También podemos hablar de que simplemente son, a este respecto, categorías raciales que se asignan a diferentes individuos simplemente basado en un significado para dar una significancia en este sentido. También raza o el concepto de raza como tal simplemente es una construcción social, como ya hemos mencionado, porque esto va cambiando con el tiempo. En este caso, las personas cuando se casan unas con otras se van mezclando aquí y allá los seres humanos. Por tanto, no hay nada fijo como un concepto como tal de raza, sino que esto incluso varía o cambia de país a país. Y hemos mencionado que normalmente uno tiende a pensar erróneamente en la sociedad que raza tiene que ver con el color de la piel de una persona, pero esto es realmente una categoría tan arbitraria como sería, por ejemplo, juzgar a alguien por el color de sus ojos, el tamaño, el tipo de sangre, o largo de las manos o de los dedos, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a etnia, etnicidad, grupos étnicos. Primeramente, etnicidad. Se deriva de la palabra griega étnicos o etnos, que significa persona o nación. En este caso, la etnicidad puede estar, en este caso, tener una conexión muy intrínseca con una identidad nacional, con un comportamiento, con un lenguaje, con la religión, con la estructura familiar, con la dieta, con los alimentos de diferentes grupos de personas. También podemos hablar aquí de comportamiento cultural y diferentes formas de comportamiento en diferentes culturas. Podemos hablar en este caso, definir
los grupos étnicos. Simplemente grupos étnicos son en este caso simplemente un grupo de personas que comparten ciertas creencias, ciertos valores, ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas normas, porque tienen en este caso, un origen común. Por ejemplo, que viven en un país, en una zona, una religión, un lenguaje común, etcétera, etcétera. Entonces, etnia otra vez no tiene que ver nada con raza, sino que simplemente son las características comunes de ciertos individuos o grupos de personas que los diferencian de otros grupos que también son otros grupos étnicos a este respecto. Por tanto, etnicidad simplemente es la identificación, cuando uno se siente parte de un grupo étnico en particular. Y a la vez se siente diferente de otro grupo étnico porque siente una afiliación con determinado grupo étnico en particular. Cuando, por ejemplo, alguien que es judío se siente identificado con el pueblo judío, que es en este caso un grupo étnico, porque ya hemos mencionado, por ejemplo, que comparte una cultura, un lenguaje, unas costumbres, un comportamiento igual, una historia que es la misma, etcétera, etcétera. Igual que alguien puede compartir puede ser parte de otros grupos étnicos, por ejemplo, o en caso de países específicos, por ejemplo, los chinos que tienen lenguajes, o incluso dentro de China hay ciertas etnias en particular, con su lenguaje, con su cultura, con sus hábitos, con sus normas, con sus dietas, con sus alimentos, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos hacer una definición también en cuanto a etnias y nacionalismo. Y aquí hay que definir primeramente qué es lo que llamamos Estado. ¿Qué es un Estado? Un Estado simplemente es un sistema organizado, un sistema político, económico y militar de control dentro de una zona geográfica específica, dentro de un espacio geográfico específico. Y también no envuelve en este caso la etnicidad o las etnias de personas que viven dentro de esa zona geográfica específicamente. Ahora sí podemos hablar de lo que se llama Estado-nación, que simplemente es en este caso una zona geográfica que las personas de allí comparten un sentido de cultura o de ancestros comunes, y es significativo esto. Y nacionalismo. ¿Qué es nacionalismo? Es simplemente ese sentido de orgullo por la nación que uno ha nacido o de la cual se ha convertido en ciudadano. Nacionalismo está relacionado en este caso con etnicidad, pero no se define por las fronteras nacionales de nación o estado. Y en este caso las etnias no están restringidas por barreras políticas. Explicamos esto en más detalle. En este caso el nacionalismo está relacionado con etnicidad. Por ejemplo, una etnia de un país que en este caso siente orgullo por la tierra donde vive, por el lenguaje que comparten, por la historia común que comparten, por la cultura, por los alimentos, por muchas cosas. Y se siente orgulloso por todo esto, por la tierra, etc. Esto se puede identificarse con nacionalismo, similar a etnicidad. Pero, sin embargo, etnicidad no está restringida por, en este caso, las barreras geográficas de un lugar específico. ¿Por qué? Por ejemplo, pongo el ejemplo de aquí en Estados Unidos. Pudiera ser que, por supuesto, el que está dentro como tal de los Estados Unidos se siente parte, orgulloso de esto que se llama nacionalismo, orgulloso de su tierra, etc. Y está ligado a una etnia, que las costumbres, valores históricas que comparten todos los americanos. Pero la etnia en realidad no está limitada al sitio geográfico, porque por ejemplo pueden haber norteamericanos viviendo en otros países. Por ejemplo, puede haber comunidades de norteamericanos viviendo en Asia o en Europa o en otros lugares. Por tanto, no están en este caso restringidos por las barreras, en este caso geográficas, sino que la etnia como tal se puede encontrar en diferentes lugares y siguen perteneciendo a la misma etnia, porque vive en Europa, porque vive en Asia, no significa que no se sienta norteamericano. Se siente norteamericano, se siente orgulloso de su país, de su nación, este orgullo de identidad nacional, por ejemplo. Y lo mismo puede ser con cualquier ejemplo que pongamos. Y viene a mostrar otra vez las diferentes definiciones de Estado, en este caso nación-Estado, y de nacionalismo. Entonces estas son algunas ideas y conceptos básicos que podríamos definir en cuanto a lo que la antropología define en este caso como raza, etnia, grupos étnicos, entre otros, aclarando las diferentes, en este caso, dudas o maneras erróneas en que la población en general
tiene en cuanto a los conceptos de qué es raza o qué es una etnia, donde erróneamente se asocia, como ya mencioné, con el color de la piel, etc. Cuando ya hemos mencionado que esto no tiene nada que ver, no es nada biológico. Raza, estos conceptos como tal son inventos, construcciones sociales, culturales, que varían y cambian de un país a otro, y que se debe a errores del pasado como las teorías de Blumenbach y de Linnaeus, entre otros. Hasta aquí el video de hoy. En un próximo encuentro vamos a continuar conversando, en este caso, sobre lo que llamamos género, identidad y todo ese tipo de conceptos que están conectados con la antropología. Hasta aquí el video de hoy. Gracias otra vez por su atención y nos veremos en un próximo encuentro.